Ya, entonces, ejercicios para el certamen, segunda parte. Eh, ah, vamos acá. Ya. Tenemos, vamos a cubrir todos los contenidos excepto sumas de Riemann, que lo vamos a ver mañana. Entonces vamos a partir con uno de área. Vamos a hacer un cálculo de área. Aquí en general los de cálculo de área son complicados o la dificultad radica esencialmente en que usted plantee bien las integrales. Si lo logra, ya tiene altas probabilidades de que tenga el puntaje total, de que le haya chuntado a la alternativa correcta. ¿Ya? En este caso aparece un C, que es un número negativo, está entre -8 y -1. Dice, calculen el área encerrada entre las curvas, esta que está acá, que es x menos 1 al cubo más c, y una cuadrática, que es menos 3x cuadrado más 3x menos 1. Todo esto entre x un medio y x un cuarto, y x 4, perdón. ¿Ok? Entonces, todo radica en que usted ubique bien. Como hay un c, que es un parámetro, la verdad es que tengo que tener conciencia de que si es positivo, si es negativo, como para saber dónde va el gráfico. Esa es la gran dificultad del ejercicio. ¿Ya? Si yo tuviera la x menos 1 al cubo solita, esa es la misma ecuación x cubo que está con su vértice en el eje, o sea, con su centro, entre comillas, en el 0, 0, pero está desplazada en el 1, en una unidad hacia la derecha. Entonces, sería así, una función así. Pero más encima tiene el más c. Y cuando le pongo el más c, y yo sé que el c es negativo, ese gráfico baja. Entonces, ese aspecto es crucial. Ya es súper importante que uno tenga bien graficado cuál es la función cúbica que está acá. Porque necesito saber para calcular el área cuál es la función que va arriba, cuál es la función que va abajo. Entonces, en este caso, la función hace como esto. Eh, por supuesto, a mí me va a quedar horrible. Hace así. Se supone que en ese puntito está el 1, ya porque está desplazado 1 a la derecha, y además, de hecho lo voy a hacer más exagerado, vamos a ver después por qué. Lo voy a hacer así. Ya. Acá está el 1. ¿Ya? 1 a la derecha y C hacia abajo. Entonces, acá es C. ¿Por qué digo hacia abajo? Porque es negativo. ¿Ya? Así que ahí está el centro de esa cúbica que aparece en esta curva que está. ¿Ya? Y después hay una cuadrática. ¿Ok? Que es una cuadrática que va hacia abajo. ¿Ya? Porque tiene negativo el x cuadrado. Y además yo puedo ver el vértice. ¿Ya? El vértice en las cuadráticas, el vértice siempre está en menos b partido en 2a, y en la altura va a ser la función evaluada en eso. Menos b partido en 2a. ¿Ya? Entonces, en este caso, menos b partido en 2a me da menos 3 partido en menos 6, o sea, eso es un medio. ¿Ya? Y si reemplazo un medio acá, me da menos 3 cuartos más 3 medios menos 1. Y eso es 3 cuartos menos 1 es menos un cuarto. Ya todo eso para saber por dónde pasa el gráfico, lo hago por eso, y trato de identificar bien cómo van las curvas. Ay, ¿por qué esto molesta? No sé qué pasó. Ya. Entonces, ¿dónde está el vértice? Un medio menos un cuarto. ¿Ya? Como el C se mueve entre menos 1 y menos 8, entonces el vértice de la parábola está como por acá. Ahí está arriba del C, porque el C es más chico que menos 1. ¿Ya? Esta altura menos un cuarto. ¿Ya? Y está en el un medio, en el X. ¿Ok? Así que la parábola hace como así. ¿Ya? Pero no sé por dónde. ¿Ok? Entonces lo otro que voy a hacer es intersectar las curvas. Vamos a intersectar las curvas. Intersectamos las curvas. Entonces, aquí juega qué forma tiene las ecuaciones. Por un lado tengo la I igual esta expresión,
y por otro lado tengo la y igual esta expresión. Las igualo, ¿ya? Y aquí justo el cubo de binomio, si usted lo desarrolla, tiene todos los términos que están al otro lado. Así que se cancelan un montón de términos, se van todos estos términos, todo eso, se va con todo eso, y me queda x cubo más c es igual a 0. O sea, x cubo es igual a menos c. Por ende, x es igual a raíz cúbica de menos c. ¿Ok? Y ahí tengo que cortan en un solo punto, en el raíz cúbica de menos c. Y demonios, ¿dónde, dónde ubico eso? ¿Dónde, es más adelante que el 1, más atrás que el 1? Ni idea. Entonces voy a usar la desigualdad. Pero si el c está entre menos 8 y menos 1, entonces el menos c está entre 8 y 1, pero con la desigualdad al revés. ¿Sí? Multipliqué todo por menos 1. Y si a todo esto le aplico raíz cúbica, me queda 2 mayor o igual que raíz cúbica de menos c y mayor o igual que 1. O sea, ese valor que está ahí, que acabo de encontrar, está entre 1 y 2. Por ende está como por acá. Aquí. Ahí está el raíz cúbica de c, de menos c. Todo eso es para encontrar más o menos a qué altura está ese puntito. Por ende, la cuadrática lo que va a hacer es esto. Se abre hacia abajo, tiene su vértice ahí, y corta en ese punto. Ahí está. ¿Ya? Y ahora completo. Dice que además de las dos curvas, está la recta x igual a un medio, o sea, corto aquí, ahí, la x igual a un medio, una recta vertical, y la x igual 4, que está muy lejos. ¿Ya? La x igual 4, a ver, claro, la x igual 4 tiene que estar más lejos. Ya no sé cuánto, pero está más lejos. ¿Ya? ¿Cómo uno puede comprobar eso? Eh, yo podría ver dónde se hace cero esto. No sé, es de nuevo jugar con las desigualdades. ¿Ya? Eh, puedo ver, puedo ver dónde se hace cero esa curva, dónde se hace cero, como para saber ese valor que está ahí. Pero la verdad es que no importa, la verdad es que no importa, porque de aquí hasta acá tengo que la curva que está arriba es esa y la que está abajo es la parábola. Así que da lo mismo donde está el 4, si está muy antes, no importa. ¿Ya? La verdad es que es irrelevante. Ya está. Ya por ende la región que tengo que integrar, que calcularle el área, son esas dos que están ahí. Ahí están mis dos regiones. Entonces era fundamental saber por dónde pasa el gráfico, porque ahora puedo ver efectivamente dónde una función está arriba de la otra y dónde está al revés. ¿Ok? Entonces, mirando el gráfico, voy a plantear acá la integral y la vamos a resolver en otra página. El área entonces va a ser, por un lado tengo un pedacito que va del 1/2 hasta el raíz cúbica de menos c, hasta este valor, raíz cúbica de menos c, y ahí tengo la parábola por arriba, menos 3x cuadrado más 3x menos 1, esa está por arriba, y le resto la cúbica, que va por abajo, en esa parte de la región. Entonces, aquí harto paréntesis, x menos 1 al cubo más c. ¿Ya? Ahí tengo la primera área. ¿Ya? Y en el otro pedazo, voy a tener que bajar todo esto un poco, si no, no lo voy a poder copiar. No, qué lata, a ver. Ahí sí. Y el otro pedacito parte entonces, va a ser la integral, desde desde el raíz cúbica de menos c hasta el 4. ¿Ya? Ahí está, eso es lo que recorre en el eje X, y en ese caso tengo la cúbica por arriba,
x menos 1 cubo más c, y le resto la cuadrática, que va por abajo. Entonces menos 3x cuadrado más 3x menos 1. ¿Ya? Y todo esto de x. ¿Ya? ¿Y qué dice el problema? Perdón. ¿Es solo calcular el área? Solo calcular el área. Entonces me va a quedar una expresión con c, seguramente. Al final me va a quedar una expresión con c porque está flotando en todos los cálculos. Ya tengo un límite de integración con c, tengo el c que está ahí, solamente encontrar el área. ¿Ya? De repente hay ejercicios en donde dice, no sé, encuentra el c indicado para que el área sea 8. ¿Ya? A veces pasa. Puede súper común para este tipo de ejemplos de área. Ya, vamos a copiar eso y lo vamos a calcular lo más rápido posible. No sé si hasta acá hay alguna duda, porque lo que más me urge del ejercicio es cómo lo planteamos. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Ya. Vamos entonces a calcular la integral. Veamos cuán fea puede ser. Ya, acá se van a cancelar muchos términos porque tengo repetidos algunos. ¿Ya? Vamos a ver cómo que. Este es cúbica menos c. Ya, entonces acá tengo el menos x cubo, menos 3x cuadrado, digo, más 3x menos 1. Aquí va a quedar negativo un x cubo, positivo un 3x cuadrado, negativo un 3x y positivo un 1, porque están con signo cambiado, ¿ya? Porque salen de acá. Y hay un menos c. Entonces, claro, igual que antes, se cancelan todos esos tipos con estos tipos que están acá, y me queda una integral más sencilla. Yo digo que con el otro va a pasar igual. Más la integral de desde raíz cúbica de menos c hasta 4. Y acá, claro, pasa lo mismo. Pasa lo mismo porque este de aquí es el negativo de ese. Están restados al revés. Entonces, lo único que va a pasar es que ahora van a quedar positivos. Va a quedar x cubo más c. Eso. Ya pasa exactamente lo mismo que el paso anterior. Entonces tengo dos integrales súper sencillas, pero de misteriosa evaluación. ¿Ya? Esa raíz cúbica de menos c, uno podría tenerle miedo. ¿Ya? En la primera integral saco el negativo para no enredarme, me va a quedar así, y en la otra integral no hay negativo, así que no saco nada. Ya, y ahora que están súper simplificados, los voy a calcular. Esto va a ser menos la integral de x cubo, que es x a la cuarta cuartos, evaluado entre un medio y raíz cúbica de menos c. ¿Ya? Está la integral de c, que es cx, c por x, evaluado donde mismo. ¿Ya? En la otra integral tengo el x a la cuarta cuartos, ahora entre raíz cúbica de menos c y 4, y tengo de nuevo el cx. Aquí voy a cerrar un paréntesis, se me había olvidado, ese negativo solo hasta los dos primeros. Y el otro también es cx, ahora evaluado entre raíz cúbica de menos c y 4. Ahí estamos. Ya, y aquí cruzar los dedos para no enredarse. Tengo un menos, un cuarto, si evalúo en raíz cúbica de menos c y lo elevo a 4, esa raíz cúbica de menos c saca el negativo y elevado a 4 se muere el negativo. Entonces me queda el c elevado a 4 tercios, pero sin el negativo, porque el elevar a 4 lo mata. ¿Ya? Y menos 1 partido en 16, que es un medio elevado a 4. Ahí está. Más c por el raíz cúbica de menos c, que lo voy a escribir como menos c elevado a un tercio, ¿ya? Y menos un medio. Menos un medio. ¿Ya? En el otro, tengo de nuevo saco un cuarto. Hay este menos todavía que está afectando, no se me puede olvidar. Después tengo un cuarto y tengo 4 elevado a 4.
eso es lo mismo que 2 elevado a 2 y elevado a 4, es 2 elevado a 8, que es 256. Ahí está, 256, y le resto esta misma expresión, el raíz cúbica de menos c elevado a 4, y le pasa lo mismo, es c a la 4 tercios, lo mismo que pasó acá. S, y después c por el x evaluado en 4, y después menos, aquí puedo poner un menos menos, menos menos, c elevado a un tercio. Ya da lo mismo si usted escribe raíz cúbica de menos c, o si escribe menos raíz cúbica de c, el mismo resultado. ¿Ya? La raíz cúbica de una función impar. ¿Ok? Ya. Y lo demás es juntar todo eso y ver cuánto queda. A ver, con c, cosas que tienen c, tengo un menos un cuarto por c a la 4 tercios. De aquí va a salir un menos c a la 4 tercios, ¿cierto? Porque exponente 1 más un tercio, 4 tercios. De acá va a salir un cuarto por c a la 4 tercios. Y de aquí va a salir un c a la 4 tercios positivo. ¿Cierto? Claro. Y magia, porque eso significa que todo se murió. Chao, 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 chao. Se mataron todos los C. Así que sobrevivieron los números. No sé si me estoy comiendo algún... Ah, no, me estoy comiendo un signo, perdón. Casi lo embarro. Ese menos afecta a ese menos que está acá. ¿Ya? Así que el segundo término es positivo. Ya me estaba yendo al chancho con la simplificación, con la cancelación. Estos sí se mueren, pero estos no. Se suman. Y veo que los demás números que no tienen C. El 1/4 por el 1/6, que ahí me va a quedar positivo. 1 partido en 64. De aquí son... Ay, me comí un medio C. Ah, hay más cosas con C, perdón. Hay más cosas con C. C por un menos un medio. Con el otro menos me queda un medio C. Y de aquí también, 4C. Ahí, eso. Ya, y ahora sí, números. Tengo 1 partido en 64 y un... ¿Dónde más? Este nomás. 256 partido en 4, que es 64. Ya. Y ahí está. Ahí está. La verdad es que lo demás es puro juntar los términos. Puedo hacer aquí 17. Los que tienen C son 17 medios de C. Y 1 partido en 64 más 64, ni idea. Creo que da 64 el denominador común. Y 2 a la 6 por 2 a la 6, 2 a la 12, 4096. Más 1, 4097. Da lo mismo. Son potencias de 2, por eso uno se las puede saber rápido. Chao, y ahí está. ¿Ok? Ese es el resultado. En términos de C. ¿Ya? Es un ejercicio de área. Lo difícil, en verdad, es el principio. Es plantear las curvas, cruzarlas bien, intersectarlas bien, de manera de mirarlas por dónde pasan las curvas, cuando está una arriba y la otra abajo. Y lo demás es pura paja molida. ¿Ya? Esto es un término muy coloquial para referirse a aquello que se calcula nomás, ¿ya? Con harto detalle, pero es pura manipulación algebraica. ¿Ya? Y no debería ir por ahí la dificultad. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar de este ejemplo? Tengo una pregunta. Pregunten. ¿No sería 9 medios en vez de 17 medios? Es que el 4, ¿dónde está? El 4 lo tengo que amplificar por 2. Toda la razón. Es 9 medios. Nada que ver 17 medios. Gracias, muchas gracias. Ya, ahí hubiera pifiado yo en la alternativa. Yo hubiera echado a perder todo este trabajo por multiplicar mal. Lo que siempre es un riesgo en estos ejercicios. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda, chicos? ¿No? Ya, es muy común ejercicios donde
pasa esto mismo, a lo mejor con términos más simples, y les dicen ya, no sé, el área tenía que ser, no sé, 28, ¿ya? Encuentra el C que hace que el área valga 28. Ya eso también es súper típico, súper típico. Ujú. Vamos con otro, va a alcanzar a hacer varios. Siguiente ejemplo, voy a saltar de materia, ¿ya? Y entre medio de las materias que hemos visto este semestre, eh, pasó medio colado que vimos L'Hopital al principio, primera clase del curso. Repasamos L'Hopital. Y acá hay un ejercicio de L'Hopital. ¿Sí? Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta fracción. Y, oh sorpresa, en la función de arriba es una función integral. ¿Ya? Entonces, es como L'Hopital mezclado con teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Se supone que deberíamos poder hacerlo sin problema. ¿Ok? Primero fijarnos en que es un límite de la forma L'Hopital. ¿Por qué voy a usar L'Hopital? Porque si usted reemplaza el x igual 0 arriba, ¿sí? El x es 0 ahí, y multiplica algo que también es 0, porque me queda la integral de 0 hasta 0. Si reemplazo el x igual 0. Ya habíamos visto que estas funciones integrales son continuas. Entonces puedo llegar y reemplazar cuando calculo límite. Eso es súper importante. Me queda 0 arriba, si es que reemplazo. Y abajo 1 menos coseno de 0 también es 0. Ya me queda un 1 menos 1. Así que efectivamente tiene la forma 0 dividido en 0, ¿ya? Y le aplico entonces L'Hopital. ¿Qué significaba L'Hopital? Que hay que derivar, arriba y abajo. ¿Ya? Entonces esto va a quedar igual a el límite cuando x tiende a 0 de lo mismo, pero derivado. ¿Ya? Y voy a partir por abajo porque claramente es más simple. Abajo me queda la derivada del 1, que es 0, derivada de coseno, que es menos seno. Con el menos de afuera me queda seno. Y ahí tengo el derivada del de abajo. Y voy a derivar el de arriba, con el gran detalle en que arriba es un producto. Tengo la función x, ¿ya? Y tengo una función integral aquí. ¿Ok? Entonces es derivada del producto. ¿Ya? Entonces, hagámoslo. Es derivada del primero, derivada del x, 1, por el segundo, sin derivar, me queda la misma función integral, más el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo. ¿Ya? Y hay que derivar esa función integral. ¿Cómo se derivaba la función integral? Hay que tomar la función que está dentro y cambiar el t por la expresión que está arriba. Entonces, nos va a quedar e a la menos seno cuadrado de x. ¿Ok? Eso es reemplazarlo, eso es calcular la derivada de la integral. Pero como arriba hay una función, en vez de un x solito, tengo que multiplicar por la derivada de ese límite superior. Entonces tengo que multiplicar por coseno de x. ¿Ya? Eso va como regla de la cadena, ¿ya? Porque no solamente hay un x arriba. No, ¿qué hice? Ahí sí. No solamente hay un x arriba, sino que hay una función de x. Cuando pasa eso, entonces multiplicamos por la derivada de esa función. Reemplazamos, como lo hicimos aquí, pero multiplicamos por la derivada de la función. Ya, pues ya ahora tengo esta función gigante y le voy a calcular de nuevo el límite. Ya son puras funciones continuas, así que puedo llegar y reemplazar. ¿Ya? Si reemplazo aquí, me sigue dando 0 porque es la integral de 0 hasta 0. Así que todo lo que está ahí da 0. Si reemplazo acá, automáticamente da 0 porque el x ya es 0. ¿Ya? Así que arriba, de nuevo, tengo algo de la forma 0. ¿Sí? Y abajo, seno de 0 también es 0. Así que puedo volver a ocupar el L'Hopital. Ya no puedo llegar a reemplazar. Me da algo indefinido. Entonces, sigue siendo el límite cuando x tiende a 0 de toda esta expresión que está acá, gigantesca. Entonces vuelvo a derivar. ¿Ya? Abajo ahora me va a dar derivada de seno, que es coseno. Y buena noticia, porque
Ya aquí no se me va a indefinir. Si reemplazo el x en 0, me va a quedar coseno de x, que es 1. Así que aquí se acaba. O se muere, o me da un número distinto de 0. Ya, vamos a derivar de nuevo. Me queda aquí en este sumando la derivada de ese tipo, pero ya la calculé. La derivada de ese tipo es s. Así que lo reemplazo. E a la menos seno cuadrado de x por coseno de x. Eso es la derivada de ese término. Y en el otro tengo un triple producto. Así que dolor de cabeza, pero se puede hacer sin problema. Voy a agruparlo, voy a hacer la derivada de s por el otro sin derivar, más ese término, x coseno de x sin derivar, por la derivada de ese exponencial. Ya como eran 3 factores, mejor los agrupo para no enredarme y le hago regla del producto. Así que es límite cuando x tiende a 0 de todo esto, es a la menos seno de x por coseno de x, más la derivada del x coseno de x, también es regla del producto, así que derivada del primero 1 por coseno de x, más x por menos seno de x. Ahí vuelve a ser regla del producto. Todo esto por e a la menos seno cuadrado de x. Y en el siguiente es x coseno de x por la derivada de ese exponencial. Entonces aquí hay una regla de la cadena súper clara. Derivada del exponencial es lo mismo, ¿ya? Pero tengo que multiplicar por la derivada de eso que está ahí, de lo que está en el exponente. Entonces la derivada de menos seno cuadrado es, derivo la potencia primero, menos 2 seno de x, y después, de nuevo por regla de la cadena, multiplico por la derivada de seno, que es coseno. Uy, se me fue el lápiz. Ahí. Ya, ahí está completa por fin toda la derivación. Y yo ya sé que acá se acaba el ejercicio porque abajo ya no es 0. Abajo es coseno de 0 que da 1. ¿Ya? Entonces, me falta solamente evaluar. Ahora tengo puras funciones continuas, tanto arriba como abajo. Para calcular el límite, llego y reemplazo el valor de x igual 0. ¿Ya? Entonces, me queda. Y ahora sí se acaba. Ahora sí se acaba. Abajo da 1. Coseno de 0, 1. En el primer sumando, tengo e a la 0. E a la seno de 0 es 0. Así que e a la 0. Por coseno de 0, que es 1. Más. En el paréntesis tengo 1 por coseno de 0, que es 1, menos x, que es 0 por 0, 0. Todo esto por e a la 0. Más 0 por todo lo que viene después, ¿no? Ese x es 0, entonces mata a todos los tipos que vienen después. No hay ni uno que sobrevive, es un producto. Así que chao, se murieron todos. Así que me queda un 0. ¿Ya? Y entonces exageré con esa línea. La voy a cortar. Todo esto está partido en 1. Ahí. Y me dio en total a la 0 es 1, después más 1, más 0, todo esto partido en 1, y en total da 2. Y se acabó. Y ahí está el límite. ¿Ya? Entonces, teorema fundamental. Teorema fundamental al servicio de un ejercicio de L'Hopital. ¿Hay alguna duda? Es muy mecánico, muy de saber derivar correctamente. Y Una consulta. cuéntame. ¿Cuántas preguntas van a haber en el certamen? 5. Yo les mandé un mail, bueno, no fue un mail, fue un aviso en aula. Son 5, claramente más cortas que esto, o con mejor cálculo que esto. ¿Ya? Lo que pasa es que me pidieron, a la luz de los resultados del control, me pidieron ejercicios tipo certamen. Esa fue la petición general. ¿Ya? Entonces, en eso estoy. ¿Ya? Son feos estos ejercicios, son difíciles. Pero en el certamen voy a hacer todo lo posible para que quepa en 70 minutos. Así que tengo que elegir bien los problemas. ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? Yo prefiero.
Cuénteme. En la tercera línea, no, segunda, de la ¿Ya? solución. Aquí. Cuando usted dijo que, sí, cuando usted dijo que el e a menos seno cuadrado de x por coseno era el mismo de arriba, que ya estaba calculado. ¿Cómo vio eso? Ah, porque lo habíamos hecho en el paso anterior. Pues mira, te lo voy a mostrar acá. Yo, para pasar de este paso a este, yo tengo que volver a derivar. Entonces tengo que derivar esta función que está aquí. ¿Cierto? Es un sumando, es 1 por eso. Así que tengo que derivarlo ahora. Ah, ya. Pero en el paso anterior yo ya lo había hecho, cuando hice x por la derivada de la función integral. Entonces ahí está. Ya está Ah, ahí ya. la derivada de Ya, la ya. integral. ¿Mm? Esa era, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Ya, avancemos para alcanzar a cubrir más. O sea, tenemos clases por delante, entonces igual si no alcanzamos a verlos todos, me importa re poco, porque la podemos seguir viendo después. Otro ejemplo. Este ejercicio es muy lindo porque es cortito, pero se le tiene que ocurrir, ¿ya? Y eso quizás de repente es más difícil. Tengo una función estrictamente creciente, positiva y con derivada continua en AB. Demuestra que la integral de esa función puede escribirse con esta fórmula que está aquí. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Obviamente no me dan la función, así que la verdad es que no puedo calcular nada, pues no me dicen qué función es. ¿Ya? Pero de alguna forma la tengo que lograr escribir como eso, de alguna manera. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el gran truco? Notar lo siguiente. Tenemos que darnos cuenta de esta situación. Si uno toma esta expresión que está aquí, esa expresión que está ahí, es lo mismo que escribir x por f de x. Yo lo estoy haciendo rápido, pero uno puede estar mucho rato pensando esto. ¿Ya? X por f de x evaluado entre a y b. Si usted calcula eso, es efectivamente b por f de b, estoy cambiando las x por la b, menos a por f de a. Entonces lo que nos está pidiendo el ejercicio es mostrar que la integral de a hasta b de f de x es lo mismo que x por f de x evaluado entre a y b menos una integral de f de a hasta f de b de f a la menos 1 de x. ¿Ya? Y esto que está acá es o tiene forma por lo menos de la integral por partes. Cuando uno hace integral por partes, hay un producto primero, hay un producto que en este caso en las integrales definidas tiene que ir evaluado ese producto, ¿sí? Y después viene menos una integral. ¿Ya? Así que tiene pinta de integral por partes. ¿Ya? Así que eso vamos a ocupar. ¿Ok? Ahora yo se lo estoy mostrando rápido, uno puede estar harto rato pensando en que si es así o no, y se le tiene que ocurrir. Ujú. Entonces, por integral por partes. ¿Ya? Yo voy a calcular esta integral por integral por partes. No tengo muchas opciones. Voy a elegir u como mi f de x, ¿ya? Y entonces de x va a ser mi db. No le queda otra. Ya ocupé todo el f de x en la u. Entonces, ¿quién es el de u? Va a ser la derivada. ¿Ya? ¿Y quién va a ser el b? Va a ser x. Ya aquí estoy integrando el 1, me da x. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda la integral por partes? La integral de a hasta b de f de x, ese es el un día b, u de b, o integral de u de b, va a ser una vaca, u por b, x por f de x, ¿sí? U por b, lo estoy escribiendo al revés, pero es lo mismo, evaluado entre a y b, así que bien, estamos súper bien, eso es lo que tenemos, ¿sí? Menos la integral del vestida de uniforme, que en este caso sería x por du. ¿Y quién es du? F' de x y todo esto de x. Me está faltando un dx acá. Ahí. ¿Ya?
llegué a eso, chuta, y no me dio lo que quiero llegar, pues yo quiero llegar a esto, yo quiero llegar a eso, ¿ya? Y aquí es donde entran en juego los datos del ejercicio, como que hasta acá lo hemos hecho mecánicamente sin pensar mucho, y la verdad es que ahora viene la parte pensante. Todo esto es integral de A hasta B, me está faltando ahí de A hasta B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me dicen, me dan muchos datos al principio. Me dicen que la función es estrictamente creciente, positiva y con derivada continua, ¿ya? Todo eso es para que, el derivada continua es para que yo pueda integrarlo. La verdad es que no es muy influyente, pero esto sí, esto de que sea estrictamente creciente. ¿Qué gracia tiene una función que es estrictamente creciente, que además es eh, uno a uno? Si es monótona, ya sea creciente o decreciente, estrictamente, me queda una función uno a uno. Y si es uno a uno, entonces existe la inversa, ¿ya? Por eso que el resultado que está acá está en términos de la inversa, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a resolver finalmente? ¿Cómo vamos a pasar de esta expresión a esa expresión? Vamos a hacer una sustitución. Ay, vamos a hacer una sustitución. Rayé mucho esto. Ya, entonces la voy a hacer acá. Voy a llamar, eh, a ver cuál conviene acá. Ah, ya sé cómo. Yo tengo por un lado que y es igual a f de x, ¿cierto? Ah, no, C con azul, perdón. Y es igual a f de x. Eso quiere decir que x es f a la menos 1 de y, ¿cierto? Eso es verdad. Así que esta x que está aquí, la puedo escribir como f a la menos 1, ¿ya? Y, ¿qué más? Y vamos a hacer eso. A ver. Ay, se me fue la onda. Mm, quizás tengo mal copiado algo. A ver, hagámoslo y se va a entender. Dame 2 segundos. Eh, qué raro, como que no me está calzando algo. Mm, no, no es lo mismo. Ya. Profe, Déjenme. esa parte ahí abajo donde está DU de B es la parte de la vaca. Sí, sí, todo esto que está acá abajo es haber aplicado la integral por partes, es hacer toda la Ah, ya. vaca completa. Que vamos bien, porque el primer término me quedó súper bien con lo que quiero llegar, ¿sí? Pero el otro término, esa integral que está ahí, no me está calzando con lo que quiero llegar. ¿Ya? Entonces, ¿qué me falta? A ver, déjenme revisar, algo me está faltando. Eh, ya tengo el X lo puedo cambiar así. Mm, qué raro, algo me está faltando. Me falta Esa F se puede el- derivar. lo que pasa es que el f' de X yo lo puedo reemplazar por algo. Ahora no se me ocurre cómo hacerlo. Em, ay, qué lata. Ah, está bien, pues está bien. Ah, perdón, ahora lo veo, perdón, ahora lo estoy viendo. Ahora lo estoy viendo. Si el X es f a la menos 1 de Y, yo puedo derivar esto. Ahora lo estoy viendo. Yo puedo derivar esto. Entonces el de X me va a quedar la derivada de la inversa. Y eso es 1 partido en el f' de la preimagen del Y, o sea, el X. Ahí está. Y todo esto moralmente es de Y. ¿Sí? Es teorema de la función inversa al final. Ya si usted deriva de la función inversa, tengo que escribirlo como era. Esto era, eh, ¿cómo era esta cosa? Si usted tenía la función inversa, así, y la quiere derivar, eso es
en un X0, en un I0, eso, en un I0, en un I0, y usted lo quiere derivar, entonces eso es 1 partido en F' de la preimagen del I0, o sea, del X0. ¿Ya? Entonces, acá lo estamos haciendo en vez de I0 y X0, lo estamos haciendo con X e Y. Entonces, ¿quién es la derivada de este tipo? Es 1 partido en el F' de la preimagen del Y, que es el X. ¿Ya? Entonces, cuando yo lo reemplazo, se van las F'. Eso es lo que pasa. Se van las F'. Este gallo lo cambio por F a la menos 1 de I. ¿Sí? Si este lo mantengo y reemplazo el de X es F', 1 partido en F' de X. Entonces se van. Y me queda todo esto de Y. ¿Sí? Y ahora hago los... Y esto es lo que me está generando dudas. Yo creo que a lo mejor lo copié mal. Porque me está calzando todo excepto esto. Tengo que cambiar el A y el B. Entonces el A y el B viven en X. Ah, no, está bien, estoy perfecto, estoy perfecto. Cuando el X vale A, ¿cuánto vale el Y? Vale F de A. Y cuando el X vale B, el Y vale F de B. Ahí hice la sustitución, ahí la completé. Y ahí calza. Ahí está el resultado final. Todo me quedó como el X por F de X evaluado, lo voy a evaluar para que quede tal cual como el inicio del ejercicio. Ahí está evaluado, A por F de A, menos la integral. Ahí están los límites de integración nuevos, va entonces desde el F de A hasta el F de B. El X lo cambio por F a la menos 1 de Y, y las derivadas se fueron. Esa con esa se cancelaron, entonces me queda solo de Y. ¿Ya? Y da lo mismo la letra que usted le ponga, ¿sí? Es una integral, ese resultado me da un número. Si usted le pone Y o le pone X, es la misma integral. Así que cambiemos todo a X. Y ahí tengo el resultado final. Efectivamente, esta integral original se puede escribir así. Y eso era lo que me estaban pidiendo. ¿Ya? Demuestra que la integral es esa expresión que está ahí. ¿Ok? Ya no era tan corto, yo pensé que iba a salir más corto. ¿Dónde estaba el truco? Hacer integral por partes, y la parte más jodida era darse cuenta que yo puedo cambiar todo esto que está aquí, todo esto que está acá, por esa integral, haciendo este reemplazo, el que está aquí. Ese reemplazo es el crucial. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna duda, muchachos. ¿Ya? Había que usar, en el fondo, teorema de la función, cómo se deriva una inversa. ¿Ya? Eso era quizás lo más rebuscado. Cómo se deriva una inversa, como para sacar el de X desde acá. ¿Sí? A ese tipo yo lo derivo y me sale que el de X es esta expresión que está aquí. Y lo reemplazo. Y ahí se van muchos términos. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Consultas? No sé si era tan simple. Pensé que iba a ser mejor. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya. Ah, perdón, acabé con el chat. Ah, claro, mira, esto es buena pregunta, porque en muchos ejercicios, claro, aquí yo se los presenté a secas, ¿ya? Y posiblemente uno jamás se le va a ocurrir hacer eso. Muchas veces uno pone esto como con ayuda. ¿Ya? Como le planteo el ejercicio y le pongo ayuda, recuerde, no sé, teorema de la función inversa. O ayuda, inténtelo con integral por partes, algo así. Sí, pasa harto, pasa harto. ¿Ya? Aquí yo lo estoy haciendo como si todos fuéramos súper secos y se nos ocurre esto así automáticamente. ¿Ya? Otro, veamos otro, veamos otro. Veamos otro. No sé si por tiempo alcanzaré. Uy, está mal esta cosa, no vamos a alcanzar a verlos todos. Permítame ver alguno que sea más normal. Este que tengo acá lo voy a mostrar en otro momento, o se los publico desarrollado, pero es un poco anormal. ¿Ya? No es, es uno de secciones transversales,
pero es menos normal de lo usual. Así que en honor al tiempo creo que no voy a alcanzar a verlo. Voy a mostrar algo que es mucho más efectivo y que les va a servir más. ¿Ya? Este quizás lo vea el miércoles. Ujú. Vamos a hacer este. Determina el volumen del sólido que se genera al girar la región limitada por las curvas esa curva, y la x igual y cuadrado, alrededor del y igual menos 3. ¿Ok? Les voy a mostrar dos formas de resolverlo. Una corta y la otra más corta aún. ¿Ya? Pero que se le tiene que ocurrir aún. Por eso quiero verlo, porque da más herramientas para lo que queremos hacer. Ya, tenemos primero, voy a partir por la más fácil. Está la curva x igual y cuadrado. ¿Ya? Esa es la misma que la y igual x cuadrado, pero está horizontal. Está así. Voy a extender el eje porque lo vamos a usar. Ahí. X igual y cuadrado. Entonces, una parábola. Vértice en el origen, pero se abre para el lado. ¿Ya? Y tengo la x igual a 8 menos y cuadrado. Ya, esta la voy a pensar igual, es para el lado, es una parábola horizontal. ¿Ya? Pero es como si estuviera la parábola hacia abajo, porque tiene el i cuadrado negativo, y tiene sumado un 8. Es lo mismo que escribir, voy a hacer una tontera, menos i cuadrado más 8. Entonces, si yo pienso x como función de y, esto es una parábola que subió 8 y que está al revés. Entonces está acá. Acá está el 8 y voy a hacer para el otro lado la parábola. ¿Ok? Porque para el i, su altura, las alturas de las funciones en i, están a la derecha. Por eso es que se corrió 8 a la derecha. Sumé 8. ¿Ya? Pero las alturas para el i están a la derecha. ¿Ok? Eso. Y ahí está la región. Esa es la región. ¿Ok? Más encima tengo que rotarla en torno al i igual menos 3, que es una recta vertical. ¿Ya? Acá hay una duda todavía. Hasta este momento no sabemos si la recta está por fuera de la región o si esta la topa justo, a lo mejor pasa por ese puntito que está ahí en la intersección. Ni idea todavía. ¿Ya? Por ahora la voy a dibujar ahí. Ya, voy a hacer la intersección entre las curvas, como para saber dónde cortan. ¿Ya? Intersectamos las curvas. Y ahí no queda tan feo, porque x es igual a 8 menos y cuadrado, y por otro lado, x es igual a y cuadrado. Así que es una ecuación sencillita en y. ¿Ya? 8 entonces es 2y cuadrado. ¿Ya? Puedo dividir por 2, me queda 4 es igual a y cuadrado. Así que y es igual a más menos 2. Súper buena noticia, porque quiere decir que el... ¿cómo dije? Que en i la región parte en menos 2, ahí está el punto de intersección, y termina en 2, allá arriba. ¿Ok? Entonces, voy a hacer todo en i. ¿Ya? Como están las funciones propuestas con la variable x como función, no la compliquemos, pues dejémosla así tal cual, dejemos la x como función y la y como variable. Entonces tengo una región que tiene que rotar en torno a este eje, ¿sí? Pero en la variable y, ese eje es vertical. Ya, para nosotros es horizontal, pero como quiero considerar el i como variable, ese es un eje vertical para ahí. ¿Ok? Entonces, cuando son ejes verticales, me conviene usar capas cilíndricas. ¿Ya? Cuando son horizontales me conviene usar método de Viscos, cuando son verticales me conviene usar capas cilíndricas. ¿Ya? Aquí lo estoy pensando en la variable i, por eso que esa recta la estoy viendo como una recta vertical. Entonces voy a hacer por capas cilíndricas en la variable i. En la variable i. ¿Ya? Entonces,
¿Cómo se hacía capas cilíndricas? El volumen entonces va a ser 2pi por la integral de la región, que va de -2 hasta 2 en i, de la altura de la región para un i, altura de la región para un i, multiplicado por la distancia de ese i al eje de rotación, el radio de rotación, por decirlo así. Distancia de i al eje de rotación. Y todo esto de i. Eso es capa cilíndrica. Ya en el fondo me paro en un i. ¿Ya? Para ese i, la región tiene esta altura. Ojo que las alturas en i son a la derecha. ¿Ok? Son horizontales. Y después veo la distancia de ese i hasta el eje de rotación. Ya ahí estamos. Ya, y todo eso hay que meter acá dentro de la integral. ¿Ya? Entonces, planteemos la integral y de ahí la resolvemos. Esto va a ser 2pi por la integral de -2 hasta 2 de la altura de la región. Eso quiere decir que es la curva que está más a la derecha menos la curva que está más a la izquierda. O sea, va a ser 8 menos i cuadrado menos el i cuadrado. La primera está más a la derecha que la otra que está más a la izquierda. ¿Sí? Esa es todo en di. Ah, perdón, me falta el otro pedazo. Y esa es la altura y me falta la distancia. ¿Cuánta distancia hay desde un valor i hasta el eje de rotación? Bueno, el eje de rotación está en i-3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el valor que está más arriba? El i. ¿Y cuál es el valor que está más abajo? El -3. Entonces, la resta entre los dos. ¿Cuánta distancia hay? Hay, para un i cualquiera, hay i menos -3. O sea, i más 3. ¿Ya? Esa es la distancia que hay desde este tipo hasta acá, hasta el eje de rotación. Queda más obvio cuando yo dibujo el i en los positivos. Aquí siempre esto causa conmoción. Si yo dibujo i en los positivos, queda súper claro que la distancia de aquí hasta acá es i más 3. ¿Ya? Porque de aquí hasta acá es i y de acá hasta acá es 3. Queda súper claro. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el i estuviera acá abajo? Ahí sigue siendo i más 3. Porque ahí el i es negativo. Entonces, como haber calculado el 3 y le quito este pedacito. Y sigue siendo i más 3. ¿Ya? Al final, para no enredarse, uno toma el que está más arriba, da lo mismo si está ahí o está acá abajo, uno toma el que está más arriba, que es i, y le resta el que está más abajo, que es -3. Entonces, esa es la altura, la distancia que hay entre ese valor de i y este valor de i. ¿Ya? Es como si lo hiciéramos horizontal. Tengo dos puntos. ¿Cuánto mide esa distancia? Punto final menos punto inicial. Y lo estamos viendo en i, en vertical. Así que esa es la integral que debo calcular y es sencilla. ¿Ya? La verdad es que no es complicada. Ya todo lo complicado está antes. ¿Ya? Entonces, lo calculamos rápidamente. Uy, no pegó. No se pegó la... Ahí está. Ahí tengo entonces la integral. Esto me va a dar el volumen. Y lo calculamos. 2pi por la integral de -2 a 2 de... Uy, se murieron muchos cuadrados. A ver si. Esos son los cuadrados. Entonces de 8 menos 2 i cuadrado por i más 3. Puedo factorizar por 2. Me va a dar 4pi. Integral de -2 a 2 de 4 menos i cuadrado multiplicado por i más 3. Y multiplico todos con todos. Esto va a ser 4pi, integral de -2 a 2 de... los voy a ordenar en orden decreciente. Menos i cubo, menos 3i cuadrado, más 4i, y me está faltando... me falta
A ver, ese con ese es cubo. Hay un número, 4 por 3, 12. Ahí están. Ya integro. Es 4pi. Todo lo demás medio... miren, otra cosa. Porque ya se están dando cuenta que el ejercicio siempre se alarga. Función impar. I cubo. Función impar. Intervalo simétrico. Entonces este tipo se muere. 0. ¿Ya? Y este también. 0. Porque 4i. Porque son funciones impares calculando una integral de un intervalo simétrico. Entonces hay una propiedad que dice que eso da 0 automáticamente. ¿Ya? Y las otras funciones son pares. La que tiene el cuadrado y la que es constante. Son funciones pares, son simétricas con respecto al eje y. Entonces puedo hacer 2 veces la integral. Me va a quedar 8pi entonces, el doble. Y en vez de hacer de menos 2 hasta 2, hago de 0 hasta 2, la menos 3i cuadrado, más 12. Y me ahorré algunos segundos, ¿ya? En hacer esos cálculos. Así que es más corta. 8pi por 0 hasta 2 de, voy a calcular las integrales. Menos 3 por i cubo tercios, evaluado entre 0 y 2, y 12i evaluado entre 0 y 2. Ahí están las integrales calculadas, las antiderivadas. Se van los 3, y me queda 8pi por menos 8 menos 0 más 24 menos 0. ¿Sí? Así que en total me da 8pi por 16. Y esto da 32 por 2. No, 128. 128 pi. Y lo logré. Ya ahí está el resultado. ¿Ya? Entonces, todos estos son largos, pero uno puede hacer como trucos parciales, ¿ya? Como para encontrar las cosas que uno quiere. El primer truco fundamental era decidir qué hacer, por cuál método lo voy a hacer. Entonces lo hice por capa cilíndrica, pero en la variable i. Para el i, ese eje es vertical, y ahí uno usa capa cilíndrica. Conviene usarlo ahí. Y para calcular la integral, si ya me fijé que tengo intervalos simétricos y tengo funciones impares entre medio, cancélelas, van a dar 0. ¿Ya? Así que se acortan los pasos. Ya. Y segundo método, no lo voy a hacer completo porque si no, no voy a alcanzar, pero solo mencionarlo, así como una observación. Observación, notar que la región es simétrica. Es simétrica, así que puede encontrar fácilmente su centroide. Lo voy a escribir. Su centroide es, y vamos a la región. Me preguntan acá, ¿qué tanto se alarga hacerlo con la variable x? Tiene un problema fundamental el hacerlo con la variable x. Porque si usted está parado en un x aquí, la función es esa versus esa. Si está parado en el x. ¿Sí? En un x que está en la mitad izquierda. ¿Sí? Pero si usted está parado en un x a la derecha de la región, ahora la función es otra. Esa versus esa. Entonces necesariamente va a tener que separar la región en dos y hacer el cálculo por separado. Región 1, región 2. ¿Ya? Y cuando despeje más encima estas funciones, como i en la variable x, le van a aparecer raíces. Entonces, hágalo, es buen ejercicio igual. Hágalo y se va a dar cuenta que es mucho más largo, porque son 2 integrales ahora, y con expresiones que tienen raíces. Entonces se complica bastante. ¿Ya? Por eso aquí la astucia es hacerlo en la variable i, aprovechando que ya está despejado. Todo está como x función e y variable independiente. Eso, por eso, pero háganlo, es buen ejercicio hacerlo con discos, con método de discos. ¿Ya? Es buen ejercicio. Yo les estaba comentando, sí, eso es, Pablo, tal cual, eso es, se va a alargar montones. Ya, entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Como las regiones simétricas, si uno se fija acá, es simétrica esta frontera. Estas se intersectan
Pues habíamos dicho que se intersectaban en i igual 2, más menos 2. Pero si usted reemplaza eso, en los dos casos le da el x igual 4. Está justo en la mitad. Aquí es 4. ¿Ya? Y básicamente son la misma parábola, solo que está trasladada y rotada. Así que esta región es simétrica. Tiene el centroide, que era el centroide, donde es el punto de equilibrio de la región. Está justo en el 4,0. Está en ese puntito. ¿Sí? Entonces, ese es el 4,0. Entonces, por teorema de Pappus, lo que me están pidiendo calcular, el volumen, es, eh, es el área de la región, región, ¿sí? Multiplicado por el recorrido del centroide al rotar. O lo puedo escribir así. Por la distancia del 2pi, perdón. Que no quiero repasar todo, pero para que se entienda la idea. Ese centroide, lo voy a marcar con otro color, verde. Ese centroide va a rotar cuando haga la rotación. Entonces hace así, rota, y genera un círculo cuando rota. Ese círculo tiene que calcularle el perímetro de ese círculo. ¿Ya? Entonces, el perímetro es 2pi por la distancia del punto del 4,0 al eje. ¿Ya? Pero esa distancia del 4,0 al eje es simplemente menos 3. Entonces ese tipo es menos 6pi. Perdón, es 3, nada que ver menos 3, es distancia. Así que eso es 6pi. ¿Ya? Lo que le estaría faltando ahí es calcular el área de la región, pero es un cálculo integral mucho más simple. También conviene hacerlo en la variable i, ¿ya? Y ahí también sale el volumen. ¿Ya? También tiene que darle 128pi. ¿Ok? Esa es otra forma de calcularlo, aprovechando que la región es simétrica. Es súper útil acortar camino con eso. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con ese ejemplo? ¿No? Ya, Este se integra de 0 a 8. para el área, es que depende Sí. cómo quieras calcular el área. Porque lo puedes hacer separando igual si lo quieres hacer en X, de todas formas tienes que separarlo en dos regiones, o calcula una y la otra es la misma, ¿sí? Entonces ahí habría que calcular de 0 hasta 4 para esa función menos esa función. Y funciona, y sale, ¿ya? Lo multiplicas por 2 y ya tienes el área completa. ¿Sí? O lo otro es calcularlo en la variable i igual, y calcularlo como esa función encima de esa función. También, y sale al tiro. Ya es la variable i. Eso. Ya. Quiero solamente orientarlos con el último. La verdad es que es fácil o sea, no es fácil. No tiene ninguna creatividad este ejemplo. Es solo cálculo más o menos bruto. Y los voy a orientar y después ustedes lo completan y yo voy a publicar esto resuelto completo también. Es para recordarles la fórmula. Ya, tengo un arco de parábola x cuadrado igual a 4pi. Mejor escribámoslo como función. Eso es lo mismo que escribir i igual 1 partido en 4p por x cuadrado. Ya es una parábola, ¿cierto? Entonces, tengo la parábola, pero solamente con el p positivo, eso es importante, se me estaba faltando. El p es positivo, por eso sé que se abre hacia arriba. ¿Ya? Y solamente me dicen que está entre 0,0 y el 2pp. Aquí tengo algo que molesta. Ahí. Y el 2pp. Entonces, en realidad, de toda la parábola, me interesa solo un arco que va desde aquí hasta acá. Eso. Tengo un arco, ¿ya? Un pedacito de parábola. Ese pedacito de parábola gira alrededor del eje Y. Entonces tengo que hacerlo girar alrededor de esto. ¿Ya?
y hay que determinar el valor de P para que el área de la superficie sea esa que está ahí, ese valor. ¿Ya? Entonces hay que usar fórmula del área de superficie, y eso es lo único que me interesa repasar. ¿Ya? Aquí todas las áreas de superficie están hechas en la variable X siempre, pero la fórmula cambia si es que rota con respecto al eje Y o respecto al eje X. ¿Ya? Si rota con respecto al eje Y, la fórmula es del área de superficie. Es de 0 hasta 2p, ahí está en la variable X, de la función X por el diferencial de longitud de arco. ¿Ya? ¿Qué era esta cosa? Era 1 más el I' elevado al cuadrado. Todo esto lo llamábamos dl. Se llama el diferencial de longitud de arco. ¿Ya? Entonces, como lo estamos haciendo girar en torno al eje Y, va esta X. Si lo estuviéramos haciendo girar en torno al eje X, va f de X. ¿Ok? Están las fórmulas de la clase. ¿Ya? Lo pueden revisar. Y en realidad lo que uno hace es valor absoluto, tiene que ser positivo. ¿Ok? Pero como acá estamos en los X que están a la derecha, eso siempre es positivo, así que no importa. No le vamos a poner X, ¿no? ¿Ok? Y eso, lo demás es como puro cálculo bruto, porque si el I es... A ver, ¿me preguntan algo? Ah, me está faltando el 2pi, gracias, gracias. Típico, a mí me pasa siempre. Me falta el 2pi en la fórmula. Muchas gracias. Es 2pi por eso. Ujú. Entonces lo que está faltando es el I' para reemplazarlo ahí. Entonces como el I es 1 partido en 4p por x cuadrado, el I' es 1 partido en 4p por 2x, que es lo mismo que x partido en 2p. Así que el I' cuadrado es x cuadrado partido en 4p cuadrado. 4p cuadrado es una constante, así que en realidad no va a influir tanto. ¿Ya? Por lo tanto, el área de superficie es 2pi por la integral de 0 a 2p de x por la raíz de, y aquí lo voy a escribir nomás, 1 más x cuadrado partido en 4p cuadrado. ¿Ya? Todo esto de x. Y esta integral, las de área de superficie en general son las más difíciles, las más jodidas. ¿Ya? Pero en este caso está súper simple hacer sustitución. ¿Ya? Porque afuera de la raíz tiene justo algo con x, y adentro de la raíz tiene algo que al derivarlo le queda una constante por x. ¿Ya? Así que aquí hay que hacer sustitución. ¿Ya? No voy a alcanzar a hacerlo porque ya se me agotó el tiempo, pero esa es la lógica del ejercicio. ¿Ya? De aquí para adelante es una integral muy normal, muy resolvible con sustitución. ¿Ok? Eso. Listo, chicos. Eso, no se desconecten porque voy a ver el tema de la lista de un viaje y con eso estamos por hoy día. No sé si hay alguna consulta, chicos, algo que quieran preguntar. Yo, profe, o Cuéntenme. sea, el tema de la clase, ¿cuándo va a estar esta clase subida en el aula? Mañana. Ah, ya, muchas Cuando tienen la gracias. prueba ustedes, el jueves. Y mañana. Yo martes y viernes yo actualizo todo siempre, dentro de lo posible. Y en este caso mañana, sin falta mañana. ¿Ya? Eso, muchachos, que estén súper bien. Nos estamos viendo mañana con un repaso integral de Riemann, que es la materia más fea. Todo lo demás hay que practicar mucho. Revisen las guías, las clases, hay mucho que hacer. ¿Ya? Que estén súper, muchachos. Nos vemos. Muchas gracias, profe. A ver, Profe. gracias, profe.